Para terminar ya el ejercicio, lo que se va a hacer es calcular los voltajes a través de las diferentes trayectorias o caminos que se escogieron, y tenemos que el voltaje en la primera trayectoria de camino era únicamente 20 por la corriente de la malla 3, lo cual nos daba 55.8074 menos 43.9094 y son volts. El voltaje entre los puntos A y B en el segundo camino de trayectoria es 20 menos el voltaje de la impedancia 3 menos el voltaje de la impedancia 4 menos el voltaje de la impedancia 5 más el voltaje de la fuente de corriente 2 menos el voltaje de la impedancia 7. Después de hacer operaciones y calcular cada uno de los voltajes de las impedancias, así como ya se había calculado el voltaje de la fuente de corriente 2 y sustituir, recuerden que este negativo significa que estos dos signos son contrarios, puesto que estamos diciendo que es menos el valor del voltaje de la impedancia 3, cambiaron de signo. Aquí también, que es el voltaje de la impedancia 4, es menos el valor de la impedancia 4, los dos son positivos, menos el valor de la impedancia 5, tenemos que los dos también eran positivos, más el voltaje de la fuente de corriente, que es el valor que se obtuvo, y por último menos el voltaje de la impedancia 7, por eso los signos son contrarios en el voltaje de la impedancia 7, que es más y menos. Después de hacer la suma, nos queda que el voltaje entre los puntos A y B en nuestra segunda trayectoria nos da como 55.8074 menos 43.9094 y son exactamente iguales en este caso, pero si lo cortamos a dos decimales, porque aquí ya tenemos décimas, centésimas y milésimas, ya es un valor muy que podemos despreciar sin ningún problema. En realidad, para que todo sea más equitativo, el voltaje que nos quedaría de forma general, si redondeamos solo a dos decimales en cada uno de los caminos que vamos a seguir, va a ser igual a el voltaje entre los puntos A y B, sería igual a 55.80 menos 43.90 y son volts. Entonces, si generalizamos a dos decimales, ese sería el voltaje con el cual vamos a trabajar. Y se puede ver que en la primera trayectoria lo obtenemos, en la segunda trayectoria lo obtenemos. En la tercera trayectoria, que es igual a 20 menos el voltaje de la impedancia 3 más el voltaje de la impedancia 2 más el voltaje de la impedancia 6 menos 40 menos el voltaje de la impedancia 7. Después de calcular el voltaje de cada una de las impedancias que tenemos y sustituirlo, recordando que si este signo es positivo y negativo, quiere decir que como aquí es menos el voltaje de la impedancia 3, este debe de haber sido, al momento que ustedes lo calculen, negativo y este positivo. Después es más el voltaje de la impedancia 2, se queda con su respectivo signo, más el voltaje de la impedancia 6 se queda con sus respectivos signos, menos 40 menos el voltaje de la impedancia 7, lo cual significa que cuando calculen el voltaje de la impedancia 7 va a ser 17.93202 menos 23.1445 y después de realizar la suma nos queda 55.80.691 menos 43.90.929. Si cortamos nuevamente a dos decimales, tenemos exactamente el mismo valor que se va a obtener en la primera trayectoria, en la segunda trayectoria y en la tercera trayectoria ahora. Para el voltaje entre los puntos A y B en la cuarta trayectoria, que es 50 menos el voltaje de la impedancia 1, más el voltaje de la fuente de corriente 1, más el voltaje de la impedancia 6, menos 40, menos el voltaje de la impedancia 7. Después de calcular esos valores de cada una de las impedancias, así como el voltaje de la fuente de corriente que ya se hizo, tenemos que, al sustituir datos y hacer operaciones, nos queda el voltaje en la cuarta trayectoria como 55.80.733 menos 43.90.929 y nuevamente, si cortamos a dos decimales el resultado, nos queda el mismo resultado que se obtuvo, o tendríamos exactamente el mismo resultado para la primera trayectoria, la segunda trayectoria, la tercera trayectoria y la cuarta trayectoria que se tiene. Por último, tenemos que el voltaje entre los puntos A y B en la quinta trayectoria es igual a 50 menos el voltaje de la impedancia 1, más el voltaje de la fuente de corriente 1, menos el voltaje de la impedancia 2, menos el voltaje de la impedancia 4, menos el voltaje de la impedancia 5, más el voltaje de la fuente de corriente 2, menos el voltaje de la impedancia 7. Después de haber calculado cada uno de los voltajes de las impedancias, así como el voltaje de la fuente de corriente 1 y 2, lo que hacemos es sustituir los datos y nos queda que el voltaje entre los puntos A y B en la quinta trayectoria nos da 55.8074 menos 43.90.9094 y
Si de nuevo cortamos a 2 decimales, tendríamos entonces que el voltaje en la trayectoria 1, 2, 3, 4 y 5 sería exactamente el mismo, que sería 55.80 menos 43.90 isovolts. Y con esto estaríamos terminando este ejercicio en el cual se aplicó el método de mallas desarrollado por el doctor Enrique Bustamante Yaca, fundador de la Academia de Circuitos del Departamento de Ingeniería, Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, y en el cual ya vemos que el método no se contrapone al método tradicional que se tiene, nos permite hacer una simplificación del circuito con el cual estamos trabajando para que sea más fácil obtener los resultados, y que además, independientemente de la trayectoria que se siga, por estar resolviendo un ejercicio nada más, el resultado no puede cambiar demasiado. Tendríamos exactamente el mismo resultado, las decimales que se cambian es porque al cortar a 5 decimales y tener diferentes operaciones se modifica un poco a partir de las milésimas, que es un valor tan pequeño, es decir, sería 0.001 o 2 o 3, y ese valor es tan pequeño que lo podemos despreciar o considerar que no va a afectar el resultado final. En este caso, si nosotros redondeamos solo a 2 decimales, tendríamos exactamente el mismo valor para cada una de las trayectorias que seguimos para encontrar el voltaje entre los puntos A y B. Y con esto estaríamos terminando este ejercicio.